Tenemos una misión. Nuestra mayor misión es poder ser familias completas dispuestas a vivir obedeciendo la Torá y haciendo su voluntad. Temer, conocer, amar, servir y obedecer unidos a la familia de Adonai y así vivir el reino de Dios. Familias completas dispuestas a hacer la voluntad de Adonai. Bienvenidos a Oshiana Internacional. Muy buenas noches, querida audiencia de Radio Kehilá. Una vez más nos encontramos como todos los lunes en el programa La Biblia en su contexto original. Una hora de enseñanza, de estudio de la bendita palabra de Adonai desde su contexto original, el hebreo. Quien te habla, Patricia, te invita a que te quedes esta hora de enseñanza. También Verónica, ¿cómo estás? Muy bien, después de la tormenta, la verdad, muy bendecidas. Romina Paz en los controles. Shalom, shalom, bendiciones a toda la audiencia. Bueno, si querés sintonizarnos todos los días, radiokeilá.com, le puedes mandar un mensajito, también de dónde nos estás escuchando, al 11 59 00 4636. Y cuando estén allí los videitos subidos a la plataforma, los podés buscar ahí en YouTube suscribite. Es muy importante que te suscribas, le des un like y compartas. Es muy importante en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Compartir la palabra del Eterno, la Biblia en su contexto original. Es una bendición. Amén. Bueno, como te lo veníamos anticipando y diciendo todos los lunes, venimos haciendo este estudio impresionante, ¿no, Vero? Hermoso, la verdad, interesante. Interesante porque muchas cosas que nosotros no sabíamos y hoy desde el contexto original las estamos aprendiendo y estamos haciendo énfasis en algo que era desconocido para nosotros hasta hace poco, como las dos casas de Israel, ¿verdad? Entonces venimos hablando de las dos casas de Israel, la división del reino, que aquí, a partir de aquí empezaron a pasar un montón de cosas. Vemos, por ejemplo, que se dividió en dos la casa de Judá en Jerusalén, ¿verdad? No vamos a ir haciendo un repaso porque queremos que veas los programas que están en YouTube y ahí tenés Amén. Toda la historia. Y la casa del Reino del Sur con las 10 tribus de Israel. Vimos también que a causa del pecado tanto de Judá como de Israel, las dos hermanas, las dos casas, las dos fueron a cautividad. Vimos cómo la casa de Israel fue dispersa por los asirios, que se perdieron 720 antes de la venida de Yeshua, se perdieron, se dispersaron, se paganizaron a causa del juicio de Adonai, quien las condenó al exilio y a la pérdida de su identidad.
La casa de Judá también, por lo tanto, también fue llevada cautiva, estuvo cautiva en Babilonia, lo habíamos visto, los 70 años que estuvieron cautivos en ese lugar, de qué manera ahí en Babilonia, cómo nacen las sinagogas, cómo comienzan ellos a agregarle a la Torá mandamientos adicionales, ahí comienzan a aparecer en su celo por no pecar más, en su celo por no desagradar más a Adonai, empiezan a acercar la Torá, empiezan a tener idolatría por la palabra, empiezan a agregar nuevos mandamientos, o sea, en su celo, ahora se fueron de más. Primero se habían ido para un lado, ahora se fueron para el otro extremo, ¿no? A tal punto que se hicieron tan legalistas que cuando vino Mashiach lo desconocieron, porque es ahí justamente donde empiezan a aparecer las escuelas de los fariseos, y comienzan, digamos, tienen su comienzo ahí. Después vemos que viene la liberación prometida, ¿no? Se había prometido que Adonai les había prometido que después de los 70 años iban a volver, y así fue, ¿no? Ahí vimos que aparece el imperio medo-persa y cómo Ciro da la orden de que vuelvan, de que se reconstruya el templo, y ahí vemos que aparece en la época de Darío, y vemos que ahí aparece Esdras, y ahí comienzan a volver, ¿verdad? Cabe destacar que durante la cautividad a Babilonia, que fueron 3 cautividades, fue llevado cautivo Daniel y sus amigos, siendo un adolescente, sin ningún tipo de pecado, porque él era de la familia sacerdotal, Daniel. También Ezequiel fue llevado cautivo, y vemos que Ezequiel muere, los dos mueren ahí, en Babilonia, o sea, Ezequiel muere en Babilonia. Y vemos también cómo la palabra de Adonai se cumple a su tiempo, y el regreso tan esperado es el regreso prometido, se lleva a cabo. Y vemos también que hubo muchos que se quedaron en Babilonia porque crecieron, fueron prósperos, y no todos volvieron, porque había que volver y empezar de nuevo. Había que volver y hacer todo de nuevo. Y ahí vemos que acá es la época de Nehemías, la época de Esdras y la restauración del culto. Ahí empiezan a aparecer los escribas. ¿Por qué? Porque había muchos que habían nacido en Babilonia, y si bien los padres eran judíos, se había perdido un poco la lengua, entonces hablaban mitad babilónico, mitad hebreo, y ahí es donde cobra mucha importancia la labor de los escribas, quienes tenían que empezar, ahí aparecen las escuelas nuevamente, ¿no? Para empezar con la palabra. Y vemos que fue un tiempo importante, ¿no? de restauración. Pero la promesa, la palabra de Adonai era que si ellos se mantenían firmes, fieles, nunca más iban a ir a la cautividad. En realidad el problema era la mezcla. No era tanto, digamos, que ellos se habían ido para adorado dioses, sino que ellos adoraban otros dioses, pero no dejaban de adorar al Dios de Israel. Y ese siempre fue el pecado del pueblo de Israel, la mezcla, como también es el pecado nuestro, la mezcla. Adoramos a Adonai, pero también adoramos los dioses de este mundo. Entonces, vemos que después del imperio medo-persa aparece un gran conquistador, aparece un sistema, digamos, muy poderoso, que no solamente conquista al imperio medo-persa, sino que conquista la mitad del mundo conocido. Y esto había sido profetizado por Daniel, que lo vimos en el otro programa. Es más, Daniel había tenido un sueño, ¿te acordás, Vero? La estatua. Eso lo hablamos en el otro programa, ¿verdad? Y vimos que cómo cada imperio significaba una parte de la estatua. Vimos la cabeza de oro de Nabucodonosor, vimos el imperio medo-persa, y ahora le toca uno de los imperios que fue más largo, que fue el imperio griego. Acá aparece en acción Alejandro Magno. Para todo el mundo, más, Alejandro Magno fue una figura conocida porque todo lo que estudiamos en historia, no sé si te acordás, Romy. Bueno, pero hemos oído hablar de Alejandro Magno, sí, ¿no? Porque fue un personaje que a su vez levantó a Grecia. O sea, Alejandro Magno le dio al imperio griego, digamos, una connotación política, cultural, más allá de las fronteras del imperio.
Porque es en esa época donde se da auge a la cultura, porque Grecia fueron los padres de la cultura, los padres de la filosofía, los padres de la política. No olvidemos que ahí nace la democracia, nace la oratoria, nacen los filósofos, todo proviene ahí, el pensamiento griego, que no se llamaba Grecia en ese momento, sino que eran los helenos, ¿no? La cultura helena. Alejandro Magno era un joven de 30 años, era más joven, porque él muere a los 31 años. Alejandro Magno era un joven que no solamente era un gran militar que quiso conquistar el mundo. La estrategia de él no era solo conquistar militarmente, sino que él quería imponer la cultura griega a todos los pueblos conquistados. ¿Por qué? Porque Alejandro Magno había sido creado, maestros filósofos habían sido sus maestros. Los maestros de Alejandro Magno habían sido filósofos. O sea, él tuvo una cultura general. No fue solamente un militar, sino que había tenido una cultura. Y él admiraba las artes, o sea, no fue solamente un militar, sino que, digamos, era alguien que admiraba las artes, la cultura. Y es él lo que quiso imponer y transmitir, influenciar con el pensamiento griego, filosófico, la cultura, la religión y las artes a todo el mundo conocido en ese tiempo. Por eso, la conquista de Alejandro Magno de parte hacia Judea, hacia Israel, tuvo una connotación mucho más grande que los demás. Porque él dejó un legado mucho más grande que lo que la influencia que dejó fue más grande que la de Babilonia y la de los medo-persas. Y hay una anécdota, porque nosotros estudiamos, quiero decirte, querido hermano y amigo que me escuchás, que esto va a decir, pero ¿dónde está esto en la Biblia? Bueno, mira, en la Biblia hay 2 libros de los varios que fueron arrancados, que es el libro Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos. Estos libros están en la Biblia católica. Esos libros sí están en la Biblia católica, no están en la Biblia nuestra, pero si vos los querés ver, están en la Biblia católica, incluso están hoy en internet. Toda esta información hoy está al alcance de la mano. Y vemos que una de las cosas que nosotros estudiamos hay un historiador judío, Flavio Josefo, conocido porque era un historiador judío que fue obligado a cambiar mucho tiempo después de religión. ¿Y a qué no sabe qué? Flavio Josefo fue maestro de Alejandro Magno. Mira. Tal es así que Alejandro Magno había oído hablar del sacerdocio, del templo, y tal es así que dice el libro y esto está en la Antigüedades Judías de Flavio Josefo, en el 2º tomo, creo que es el libro 11 o 12 del 2º tomo, el 12 del 2º tomo, dice que Alejandro Magno, cuando llega a Jerusalén, lo sale a recibir el sumo sacerdote, y dice que cuando él ve al sumo sacerdote, Alejandro Magno se arrodilla, le hace una reverencia al sumo sacerdote. Entonces los militares que iban con él le dicen cómo él, Alejandro Magno, el gran conquistador, podía arrodillarse ante un sacerdote judío, que para ellos era un pueblo inferior, no tan culto. Y hay una respuesta, y esto también está documentado en la historia, que dice que Alejandro Magno le dijo: yo no me arrodillo ante él, sino ante el Dios que él sirve. ¿Y por qué? Porque dice que él, Alejandro Magno, yo sé que por parte de ese Dios me es entregado esta tierra. Porque él había tenido un sueño, Alejandro Magno estoy hablando, y en ese sueño él había visto que un hombre, así tal cual, el sacerdote, venía a recibirlo. Ojo, el sacerdote no venía a recibirlo con alegría ni a decirle bienvenido. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? Ahí simplemente salió a presentarse quién era. Dice que Alejandro Magno tuvo esa reverencia, tuvo esa deferencia con él. Y sabemos que para bien o para mal,
no hay nada que ocurra sin que Adonai lo permita. Y sabemos que en verdad Alejandro Magno sí fue enviado por Dios, no justamente para hacer cosas buenas, sino que fue enviado para juicio. Porque no olvidemos que cuando ellos desobedecían, iban ¿a dónde? A cautividad. ¿Y eran derrotados por quién? Por sus enemigos. Porque uno de los mandamientos, uno de los estatutos que decía Deuteronomio 28, es que si ellos quebrantaban, si ellos no obedecían, una de las maldiciones, ¿cuál era? Que iban a caer derrotados delante de sus enemigos y que iban a ser llevados cautivos. Bueno, acá no es que Alejandro Magno vino a llevar los cautivos, sino que vino a conquistar. Y sí, cautivó, pero les permitió vivir en el mismo lugar. O sea, estaban cautivos, nada más que esta vez en su propio país. No fueron a la cautividad como en Babilonia. Y sabemos que Adonai permitió todo esto. ¿Por qué? Por la rebeldía y la desobediencia. Porque habían pasado una larga cautividad en Babilonia, volvieron, estuvieron un tiempo. ¿Y qué pasó? Volvieron a hacer lo mismo. Reconstruyeron el templo, el segundo templo, volvieron a hacer lo mismo. ¿Verdad? Entonces, esto es una anécdota que ustedes las pueden encontrar justamente en internet porque está muy, muy, muy interesante. Alejandro Magno muere muy joven, pero esto sabemos que fue así, esto vino de parte de Adonai, ya sea para bien o para mal, porque ya Adonai se lo había mostrado en visión a Daniel. Así que de esto está el registro en el libro de Daniel. A ver, Vero, voy a pedirte que leas Daniel. Daniel 8, versículo 3 al 8. Alcé los ojos y miré. Acá a Daniel tiene una visión. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. El más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur, y al que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder. Hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corría contra él con la furia de su fuerza. Lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él, lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrantado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Bueno, paramos porque acá vamos a ver que estos animales representan un sistema de gobierno. ¿Sí? Estos animales representan un sistema de gobierno. Dice, ahora vamos a ver quién es por un lado tenemos el carnero que iría con los cuernos al norte, al este, al oeste, ¿no? Y nadie podía escaparse de su voluntad. Hasta que, mientras Daniel dice, mientras yo considerara esto, aquí que vino un macho cabrío que venía del lado del poniente, y vino sobre toda la faz de la tierra. Entonces, ¿quiénes eran, Vero? El carnero. Vamos a leer a partir del 20, entonces. Vamos a ver quién era el carnero que arrasaba con todo, el carnero que hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que nadie podía hacerle frente. ¿Quién era el carnero? En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Bueno, lo que Daniel está viendo acá, no olvidemos que Daniel estaba ¿dónde? En Babilonia. En Babilonia. Él ve el ataque del imperio medo-persa, Darío, Ciro. Los medos y los persas
estaban juntos, eran uno solo, pero en realidad eran dos reinos que pertenecían a un mismo lugar. Ese es el carnero que dice que arrasaba con todo y que nadie podía hacerle frente. Acá Daniel está viendo la venida de Darío y la destrucción de Babilonia, la cautividad de Babilonia. Lo que no, pero dice que ¿qué pasa? Mientras yo considerara esto, venía un macho cabrío. Y este macho cabrío dice que vino sobre toda la faz de la tierra y que tenía un cuerno entre sus ojos. Y este macho cabrío arrasó mucho más fuerte, no solo con todo, sino también con... ¿Y quién era el macho cabrío? El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Acá vemos que el macho cabrío era Alejandro Magno, el imperio griego que venía con mucha más fuerza y dice que asolaba la faz de la tierra. Y acá dice que tenía un cuerno notable entre sus ojos. Los cuernos son reyes, son poder. El animal es el sistema, sería el imperio, ¿verdad? El cuerno significa autoridad y poder. Cuando vez que aparece un cuerno en la Biblia y habla de los cuernos, son reyes. En este caso dice que tenía un cuerno notable entre sus ojos. Un rey. ¿Quién era el cuerno entre los ojos? Alejandro Magno, ¿verdad? El macho cabrío del imperio. Y dice que vino hasta el carnero de dos cuernos, hacia los medo-persas, que yo había visto en la ribera del río, dice Daniel, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y dice... Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él, lo hirió, le quebró sus dos cuernos y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. Este es el avance del imperio griego sobre los medo-persas. Por eso dice el carnero tenía dos cuernos. El carnero es el imperio. Los dos cuernos, ¿quiénes son? Los reyes de Media y de Persia. Dice que este carnero, que fue el macho cabrío, que fue Alejandro Magno, vino y arrasó. Pensar que nosotros antes leíamos esto y no entendíamos, ¿no? ¿Qué significaba? Y dice, y el macho cabrío, dice, o sea, Alejandro Magno, el imperio griego, se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. ¿Qué significa esto? Este gran cuerno que se llevó todo por delante muere. Alejandro Magno muere a los 31 años. Y dice que este gran cuerno fue quebrado, porque él muere. Pero en su lugar que salieron 4 cuernos que fueron hacia los 4 vientos del cielo. Los 4 vientos del cielo es norte, sur, este y oeste. ¿Por qué? Porque cuando él muere, el imperio se divide en 4 de sus lugartenientes. No eran hombres nobles, sino que eran soldados que habían trabajado fielmente a su lado. Por eso estos son los cuernos pequeños. El cuerno pequeño dice que es derribado, o sea que es quebrado, porque Alejandro Magno muere muy joven, en plena conquista, y estos 4 son 4 reinos. Los 4, el imperio se divide en 4 reinos, que por un lado está Egipto, por otro lado está Judea, la parte de Israel, y la otra parte Siria, y la otra parte le corresponde a lo que sería la naciente Europa, ¿no? Entonces vemos que son 4 reyes. Uno de ellos, Ptolomeo en Egipto, es el que encarga después la traducción de la Biblia. ¿Y es el padre de quién? Ptolomeo, de Cleopatra, la famosa reina, ¿no? Bueno, eso no es para este estudio, pero vemos, ¿qué es lo que pasa a partir de ahora? Bueno, acá vemos que a quién le toca de rey Judea. A Judea, la parte de Jerusalén y demás, va a caer bajo el reinado de los Seleucidas, la familia de los Antíocos. Se llamaba Antíoco, tenemos Antíoco I, Antíoco II, Antíoco Epífanes. El reino de los Seleucidas le tocó Judea. El reino de los Ptolomeos le tocó a Egipto. Entonces vemos que bajo el imperio de este rey Antíoco, el primero, porque hubo varios Antíocos, vemos que cuál era la orden que ellos tenían, o sea, cuál era el objetivo. No solamente era helenizar, llevar toda la cultura griega. Al principio les permitieron a los judíos tener su propia religión, pero
por temores políticos, empezaron sutilmente a queriéndoles privar a los judíos de lo que ellos creían. Pero ¿de qué manera fue esto? Esto no fue una persecución como hicieron los emperadores romanos, que les prohibían, que los quemaban. No, acá fue, en vez de prohibirles, sino imponer la cultura griega. O sea, empezaron a ir con buenas ideas. ¿A quiénes fueron primero? A los sacerdotes, para querer seducirlos de que había que modernizar, escuchen esto, había que modernizar la Torá, que no había que ser tan estricto, que había que abrirse un poquito más a otras cosas. Entonces, ¿quiénes son los primeros que son seducidos con esto? Los sacerdotes. Esa fue la influencia. Vieron los sacerdotes que era una oportunidad de ser más culto, y es ahí donde estos sacerdotes comienzan, ellos quieren tentar a los sacerdotes. Pero ¿qué pasó? Los sacerdotes venían, no sé si ustedes recuerdan, venían de la línea de Sadoc. ¿Se acuerdan? Que Sadoc fue levantado por David, en la época de David, en la época de Salomón, los Sadoquitas. Sadoc era descendiente de Eleazar, el hijo de Aarón. No olvidemos que era la rama levítica. A ellos les había correspondido el sacerdocio. Los sacerdotes, descendientes de Sadoc, obviamente que no les gustó esta idea. Y decidieron que no. Pero como no cedieron, que fueron destituidos porque empezaron a tomarse de a poquito atribución. Entonces sugirieron, en vez de Sadoc, que era un poco anticuado, legalista, vamos a poner un sacerdote que siga hablando de la Torah, pero que sea más abierto, y lo sedujeron como que iba a tener más gente, como que no sean tan estrictos, que había que abrirse a las cosas de la cultura, y ahí ahí comienza una nueva línea de sacerdotes, el cual, el primero, Jasón, esta nueva familia de sacerdotes que es puesta, empieza, lo primero que hace es, bueno, vamos a abrirnos a la cultura, y pusieron un gimnasio. Y empezaron a jugar. No olvidemos que Grecia era famosa por los Juegos Olímpicos, por las competencias. Entonces dijeron, ¿y por qué no? ¿Y por qué no podemos nosotros también ser como los demás? Pusieron un gimnasio en el templo. Tal fue que muchos judíos cayeron seducidos bajo esta doctrina, y aún empezaron a hacer gimnasia con el cuerpo casi desnudo, cosa que era prohibida por ellos. O sea, no olvidemos que ellos usaban como si fuera una especie de short. Bueno, no sé qué usarían en ese tiempo, pero lo importante es cómo se fue. ¿Qué creen que pasó con la familia de Sadoc? Huyeron, se fueron. ¿A que no saben dónde? A Qumran. Ellos en Qumran dejaron el legado, que fue lo que se encontró mucho tiempo después. Y ahí tenemos los esenios y muchas cosas. La última. Pero ¿qué pasó? Esta nueva línea de sacerdotes llegó a corromperse, a mezclarse a tal punto. ¿Y qué hicieron los griegos? Los sedujeron primero con, no dejes tu religión, pero no es nada de malo que te mezcles con las costumbres. ¿A qué les hace acordar? Esto pasó en la iglesia cristiana también. Esto viene pasando en la iglesia evangélica. Entonces, cuando los tuvieron seducidos y debilitados, dijeron, bueno, ahora vamos a, ahora que hicimos esto, vamos a prohibirles, ya no queremos más que ustedes enseñen la Torá. Prohibimos la Torá y van a empezar a enseñar la religión nuestra. Como ya habían naturalizado esta mezcla,
no les pareció raro, o sea, se fueron amoldando de a poco a la cultura del momento y quedaron totalmente influenciados. A tal punto que cuando Antíoco, él venía a ser el hijo de Epifanes, decide, porque después vino otro rey que fue más estricto y dijo, bueno, ¿qué dijo? No solamente vamos a prohibir la Torá, vamos a prohibir, ustedes no hacen más Shabbat, ustedes no hacen más la fiesta, van a empezar a comer animales inmundos, y puso una estatua de Zeus en el altar, en el templo. Puso una estatua de Zeus en el templo. Y no solo eso, sino que sacrificó un cerdo en el altar. Tal es así que muchos judíos no aceptaron esto y tuvieron que huir porque eran perseguidos, asesinados, quemados. Ahí sí comenzó la persecución. Primero fue muy dulce todo. Primero los lograron y después ya no había... Eso hace Satanás. Y ya no tenían fuerza para decir que no, porque ya habían sido seducidos. Pero había creyentes judíos que no se sujetaron, que no se sometieron. Muchos fueron asesinados, pero otros no. Tal es así que Judas Macabeo, Matías Macabeo, la familia de los Macabeos, que también eran descendientes de Aarón, porque eran sacerdotes, pero ellos vivían en las montañas, ellos deciden, sobre todo con el hijo Judas Macabeo, ir y liberar el templo y echar fuera a los griegos. Ellos deciden no solamente no sujetarse, deciden no someterse, sino también deciden reconstruir el templo, reconstruir la Torá, o sea, restaurar todo. Entonces esa es la revuelta de los macabeos. ¿Por qué? Porque a Judas Macabeo se lo conocía, la palabra macabeo es martillo, ¿sí? No era el apellido, sino que le decían Macabeo porque era como el martillo. Entonces ellos fueron y echaron a los griegos, los derribaron, los echaron fuera, lograron reconstruir el templo porque encima también habían robado todos los instrumentos de oro, se habían llevado las cosas de oro, al igual que había hecho Nabucodonosor, pero las suplantaron por cosas de ellos. Entonces ellos logran restaurar el templo, reconstruir el templo en 8 días. Y ahí es donde comienza no solamente la limpieza, sino la dedicación del templo. Por eso, esto cuando ocurrió el 25 de Kislev, en el mes de Kislev, mes hebreo de Kislev, que coincide con esta fecha nuestra, esa es y ahí es por eso hoy estamos celebrando la fiesta de Hanukkah. Hanukkah, ¿por qué? Porque es la dedicación del templo. Se celebra la fiesta de Hanukkah, que fue en esta fecha justamente, que tiene que ver con la limpieza y la rededicación del templo. Y no solamente fue la limpieza, la restauración del templo, incluso acá hay un milagro, porque como ellos habían sacado todo del templo, incluida la menorá, ellos tenían, las lámparas tenían que arder durante todo el día, ¿se acuerdan? Pero ellos tenían aceite. Cuando ellos reconstruyen el templo y vuelven a prender la menorá, el aceite era escaso, era solamente para un día. Sin embargo, con ese poquito aceite, 8 días duró encendida la menorá. Adonai multiplicó el aceite, se produjo el milagro. ¿Por qué 8 días? Porque era en el 8º día donde se hacía la dedicación. Nosotros vemos, por ejemplo, que Jesús fue circuncidado el 8º día. El 8º día, siempre después del 7º, después del día de reposo, viene la dedicación. Y ahí vemos que es lo que en las fiestas se llamó Shemini Nazaret. Después de la fiesta de Sukkot, recuerdan que el 8º día fue la fiesta digamos, del establecimiento del reino. Entonces acá es la dedicación. Por eso nosotros estamos conmemorando Hanukkah, que tiene que ver con la dedicación del templo. Entonces vemos que no solamente restauraron el templo, echaron fuera a los griegos, pero esto fue algo guiado por Adonai, esto fue una victoria, sino que también decidieron echarlos fuera como país, como reino. No solo los echaron del templo, los echaron del territorio. Los echaron del territorio y ahí comienza el reinado de
los macabeos. Ahí el primer macabeo, que era a su vez era sacerdote, también es rey. Y ahí comienza, el rey era sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque justamente ellos eran de la línea sacerdotal, los macabeos. Y ahí aparece, digamos, ellos logran consolidar un reino, que es la dinastía de los Asmoneos, conocida como la dinastía de los Asmoneos. ¿Por qué? Porque el padre macabeo se llamaba Asmón, por eso viene la palabra Asmoneo. Y ahí comienza la dinastía de los Asmoneos. Comienzan ellos a consolidarse como reyes, son reyes y a la vez son sumo sacerdote. Entonces reina él, uno de ellos, después vuelve a reinar el hijo, logran consolidar el reino por 3 generaciones, pero a que no saben que una vez que lograron consolidar el reino, una vez que lograron la estabilidad, no se supieron mantener, y ante la amenaza de los reinos enemigos, deciden, al igual que todos sus antecesores, hacer alianzas, buscar protectores, por si acaso. ¿Y a qué no saben qué? Hacen un pacto, ¿con quién? Con el Imperio Romano, con el naciente Imperio Romano. Ya Roma empieza a aparecer, a perfilarse como un gran imperio, ya digamos con la derrota de los Seleucidas siendo expulsados de Judea, y ya los 4 reinos se estaban debilitando, el imperio griego se estaba debilitando y empieza a nacer el Imperio Romano. Por esa razón uno de los macabeos hace alianza, hace un pacto con los romanos, donde se comprometen ellos a proteger a los romanos y los romanos se comprometen a proteger a ellos. Y sin darse cuenta, ahí le están dando entrada al próximo imperio que los va a esclavizar, que es justamente el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque después son 2 o 3 generaciones, ellos son toda familia. Pero ¿qué empieza a pasar? Empiezan a pelearse entre hermanos, empiezan a ser dominados por la avaricia, por el poder, y comienza a haber enfrentamientos entre las mismas familias, entre los mismos hermanos. ¿Y qué pasa? Ponen como árbitro, hay una guerra civil entre 2 hermanos, que los 2 pelean por el reino, eran asmoneos, judíos, todo. Entonces ponen de árbitro, ¿a quién? Al Imperio Romano. Y es ahí donde Roma decide por uno de ellos 2. ¿Y qué hace Roma? Los buenos, los protectores, los guardianes, toman lugar y empiezan, bueno, nosotros los vamos a proteger, pero ustedes nos van a dar, empiezan a que hacen, mandan prefectos, procuradores, representantes de ello, para que cuiden, para que protejan, para que no haya revuelta, pero dejan un rey. En este caso, era una guerra civil entre 2 hermanos, dejaron a un rey. Pero ellos protegían. Entonces, ¿qué pasó? A partir de ahí empiezan ellos a dejar reyes, que se llamaban reyes clientes, pero ellos eran los protectores. Entonces, ¿qué pasó en Jerusalén? Estaba el rey, puesto por ellos, permitido por ellos, porque iba a ser el año que ellos iban a poder controlar, pero Roma tenía su representante a través de ¿quién? De un procurador, como lo fue Pilatos después y demás. Tal es así que Herodes fue puesto por ellos. Herodes no le correspondía el sacerdocio, el rey. Herodes no tenía por qué ser rey, pero a él lo pusieron los romanos. Para controlar a Judea tenían que tener un rey de acorde a ellos. Y Herodes se casa. ¿Por qué viene Herodes al poder? Porque Herodes se casa con una de las descendientes de estos macabeos. Herodes se casa con una de ellas. Por eso asciende al poder. Pero controlado ¿por quién? Por Roma. Por eso Herodes funda la ciudad de Tiberíades. ¿En honor a quién? Al emperador Tiberio. Él hace la ciudad de Tiberíades en honor justamente
al rey Tiberio. O sea, entonces estamos viendo que esto fue la época después que Yeshua nace bajo el poder del imperio de Tiberio. Y después viene la familia de los Augustos. Entonces vemos que ya sabemos lo que pasa después, ¿no? Ya no hace falta, ya los romanos después empiezan a gobernar ellos. O sea, si nosotros vemos qué pasaba en la época de Yeshua, vemos que ellos tenían cierta, se le permitía a los sacerdotes tener su religión o no, se les permitía, incluso estaban los reyes, pero ellos eran los que mandaban. Mucho tiempo después, vemos que Jesús anticipa la destrucción del templo. Jesús anticipa lo que iba a pasar cuando dice no quedará piedra sobre piedra, ¿recuerdan? Después de la muerte de Jesús, ¿qué pasó con el templo? Fue destruido. ¿Por qué? Porque ahí, después que termina toda esta dinastía, aparece una dinastía nueva de emperadores, de los cuales se cumple, incluso Daniel profetiza sobre el príncipe que va a venir, iba a tomar la ciudad y que iba a ser en un día de inundación, y así fue, porque cuando el general Tito invadió Roma y destruyó el templo, fue un día de inundación, y esto está comprobado con la historia. Se destruyó el templo totalmente, y esto ya lo había anunciado Jesús después de su muerte. En el año 70, después de la muerte de Jesús, se destruye el templo totalmente, pero y se destruye la ciudad, ¿verdad? Esto todos lo sabíamos. Pero la gravedad más grande se produce, y acá atento, porque esto es algo que se va a volver a repetir, porque después comienza un periodo de emperadores buenos, ¿no? En Roma, que son emperadores buenos, y uno de esos emperadores, digamos, el último de los emperadores malos, digamos, que fue Domiciano, que fue en época del apóstol Juan, que este Domiciano, como Juan no quiso reconocerlo como Dios, lo metió en un caldero de agua hirviendo. La Biblia no lo dice, pero sí está en el Talmud, y Juan salió ileso. Todo el mundo vio que Juan salió del aceite hirviendo y su carne era como la de un niño. No había sufrido ninguna quemadura. Entonces Domiciano tuvo terror, y ¿qué hizo? Lo mandó a la isla de Pasmo, porque sabía que no lo podía matar. Porque Juan no se iba, él quería que Juan lo adore como Dios. De hecho, todos lo adoraban él como Dios. Este fue el último de los emperadores malos, hasta que aparecen los emperadores buenos. Pero el último emperador, donde se destruye Jerusalén totalmente, que también fue profetizado por Jesús. Jesús profetiza la destrucción de Jerusalén. Ay, ay, Jerusalén, Jerusalén, no tendrás paz hasta que... Fue el emperador Adriano. Adriano destruye Jerusalén, pero la destruye con el fin de reconstruirla a la manera romana. Tal es así, y este fue el comienzo de la diáspora, de la cautividad. Acá, ¿qué hizo Adriano? Adriano se cansó de tantas revueltas, porque los judíos vivían rebelándose. Siempre había revueltas contra los romanos, siempre. Por esa razón, los discípulos de Yeshua, de la nueva enseñanza, se empezaron a apartar de los judíos para que no los metan a todos en la misma bolsa, porque los judíos vivían haciendo revueltas contra los romanos. La revuelta más grande, que fue la de Bar Jova, que fue un judío, que fue, digamos, una revuelta que le dio vuelta a los romanos, que los romanos no lo pudieron contener. ¿Y qué hace Adriano? Destruye la ciudad y no deja entrar más a ningún judío. Destruye la ciudad que ellos conocían. La construye nuevamente, pero la construye a la manera romana. O sea, hace de Jerusalén una ciudad romana, le pone calles nuevas, le hace edificios nuevos, coloca estatuas de dioses, hace un templo de Saturno, donde era el templo, hace el templo de Saturno, y le pone de nombre a Aelia Capitolina, a Jerusalén. O sea, Jerusalén pasa a llamarse, es reconstruida, pero a la manera romana, y le pone de nombre, se llama ahora Aelia Capitolina. ¿Por qué Aelia Capitolina? Aelia porque era el nombre de él. Y Capitolina por Saturno, por el templo, el Capitolio a Saturno. En el lugar donde estaba el templo, levanta un templo a Saturno. Y hace algo más. Aparte, no permite que los judíos entren, o sea, los echó. Y lleva a vivir a quién ahí, a los romanos.
trae gente romana a vivir ahí. Y otra cosa que hace Adriano es que une la provincia de Siria, escuchen esto, une la provincia de Siria con la de Judea y le pone de nombre Palestina. Ahí aparece el nombre por primera vez en la historia de Palestina. ¿Quién le puso nombre de Palestina? Este emperador Adriano. ¿Y por qué Palestina? Porque venía de la voz de filisteos. Los filisteos eran palestinos. Entonces une la región. Por eso ellos, Palestina, ellos reclaman, ¿por qué? Pero en realidad no les pertenece a ellos. Esta unión de la tierra la hizo Adriano y le puso el nombre de Palestina. Pero no existía Palestina. Además, no existe Palestina. ¿Se entiende? Por eso todo esto va a ser, por eso todo este problema de Gaza, de la franja de Gaza y todo lo demás. Mire de dónde arranca todo esto, ¿no? Yo hice un resumen, espero no haya sido mucha información, más que nada para que se den cuenta de qué manera viene todo esto y de qué manera siempre la rebeldía llevó a la cautividad. Ahora, ¿qué nos enseña esto? ¿Qué podemos decir esto? Esto mismo ocurrió con la iglesia cristiana, porque en la época que yo me convertí era otra cosa, y de a poco se fueron infiltrando cosas del mundo, se fueron adaptando. La estrategia, ¿no?, de Antíoco Epífanes sigue siendo la misma. Y Adonai permitió todo lo que pasó por la desobediencia, porque ellos cedieron. Hoy hay muchas iglesias que se han adaptado al mundo, muchos pastores que están siguiendo la línea del mundo. Por eso el juicio es tan grande. Por eso Adonai dice, el juicio es contra los sacerdotes, porque no enseñaron a mi pueblo a discernir entre lo santo y lo profano. Hoy se ha mezclado lo santo y lo profano. Y esto fue algo que solo los sacerdotes de la línea de Sadoc lo supieron mantener. Después vamos a hablar un poquito más del sacerdocio de la línea de Elí y de la línea de Sadoc. Y vemos que esto se repite hoy en día. Hoy necesitamos Hanukkah, hoy necesitamos urgente una limpieza y una dedicación. No solo de nuestra vida, nuestro templo, nuestra casa, sino también de todo el sistema de creencias, porque nos hemos contaminado con creencias paganas, como la Navidad, por ejemplo, que ya hemos hablado, ¿verdad? De la Navidad, del arbolito. Son todas costumbres paganas que han sido, al igual que pasó con ellos, adaptadas, normalizadas, así como pasó con ellos. ¿A qué lo llevó eso? A la destrucción total. Esto mismo que pasó va a volver a pasar. El anticristo va a hacer exactamente lo mismo. Por eso esta fiesta de Hanukkah es una fiesta de enseñanza. Nosotros conmemoramos la limpieza y la recuperación del templo. ¿Qué es nuestro templo? Somos templo del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Y Hanukkah comenzó ayer, que es el 25 del mes de Kislev, pleno invierno. Dicen que la noche más fría del año es el 25 de Kislev. Dicen. Es más, cuando Yeshua, que también celebró la fiesta, él, el primer día de la fiesta, dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tiniebla. Dicen que ese día que Yeshua dijo, también fue la noche más fría y oscura del año. Por eso, ¿qué quiere decir esto? Que justo caiga el 25 de Kislev, pleno invierno en Israel, que dice que es la noche más fría y oscura del año. ¿Y qué significa? Que cuanto más abunda la oscuridad, dice que resplandece la luz de Yeshua. Amén. Que la luz de Yeshua resplandece en la oscuridad. Y cuando hace mucho frío, es cuando más resplandece. Así que, querido amigo y hermano, te invito a que reflexiones sobre esta enseñanza.
Estamos en tiempos difíciles y es urgente volver a nuestras raíces que han sido contaminadas con las fiestas paganas, con costumbres paganas y demás, que Satanás nos ha engañado diciendo, no, pero no es malo, hay que adaptarse al mundo, si no somos religiosos, somos legalistas, no. Volvamos a la palabra, volvamos a la pureza de la palabra, aprendamos a discernir entre lo santo y lo profano. ¿Vero? Tengamos cuidado de no deslizarnos, de no permitir las a medias, los total, el Señor sabe, no, sino que tengamos en presente siempre los mandamientos, su palabra y apartarnos. Muchas veces no vamos a quedar bien, muchas veces nos van a criticar, pero es necesario apartarnos, es necesario cuidar este tesoro que se nos ha entregado. Y le ha costado, como siempre dice Patri, siempre lo repito, la sangre preciosa del Cordero, la sangre preciosa del Mashiach. Así que tomemos esta palabra, esta Torá en valor y andemos en su luz, andemos en su palabra, en esta verdad. Esta es la verdad. Y caminamos en su verdad. Es tan necesario hoy en día porque se hablan muchas cosas, pero el Padre nos ha dado esta palabra, nos ha dado la Torá. Dice que el Ruach HaKodesh está en nuestras vidas y Él discierne todas las cosas. Así que bueno, muy interesante, qué importante es en este tiempo esta palabra. Incluso a veces andamos en nuestra propia luz, ¿no? Andamos en nuestra propia luz. Y hay un salmo que dice, en tu luz vemos la luz. O sea, en tu luz vemos la luz. Y no es en mi luz, sino que en la luz de Él. ¿Cuál es? Lumbrera a mis pies es tu palabra. Amén. Pues lumbrera a mis pies es tu palabra. La lumbrera, la palabra. Entonces no es a mi luz, sino que a su luz. En tu luz vemos la luz. Y los grises a Adonai no le gusta. O sos blanco o sos negro. O sos frío o caliente. Dice el libro de Apocalipsis, por cuanto no fuiste ni frío ni caliente. Por cuanto fuiste frío, fuiste tibio, te vomitaré de mi boca. Así que esta es una época justa para esta enseñanza. Y quería destacar que después que Aera Capitolina, después que la ciudad de Jerusalén fue llamada Aelia Capitolina, recién fue cambiado el nombre cuando viene la invasión de los musulmanes, que invaden Jerusalén, y ahí le cambian el nombre los musulmanes, ¿verdad? Y después viene el imperio, el cristianismo, y ahí aparece el catolicismo, digamos, bajo el imperio cristiano, y Jerusalén ya empieza a parecerse más, empieza a cristianizarse un poquito más. Así que bueno, hasta aquí el programa, te dejamos esta reflexión. Hanukkah comenzó ayer, que andemos en su luz, que podamos dedicar este templo día a día, limpiarlo, consagrarlo para Adonai. La venida está muy cerca, está muy pronta, esto se va a volver a repetir, así que bueno, Romy, ¿algo para decir? Sí, escribió Malena, dice cada vez más interesante, se pone la historia, excelente, ya me atrapó. Así que gracias, Male, por comunicarte, te mandamos besitos, saludos y miles de bendiciones. Bueno, bendiciones, Malena, el Señor te bendiga. Bendiciones, Malena. Carolina está en viaje, me dijo, mami, si agarro señal, la voy a escuchar, si no lo va a escuchar después porque esto va a quedar grabado. Así que bueno, te esperamos la semana que viene, el lunes que viene, y vamos a hablar un poquito más de esto y vamos a seguir un poco más con esto, con respecto a las dos casas y todas las cosas que fueron entrando. Y vamos a hablar un poco de la Navidad. El lunes que viene vamos a hablar un poco de la Navidad, un poco más acerca de por qué nosotros no celebramos. O sea, la celebramos la Navidad, pero en la fecha correcta. Amén. Así que bueno, que Adonai te bendiga, te guarde y que tengas una excelente semana. Shabbat Tov. Shabbat Tov.
shofar. Aleluya, Nebel Bekinor. Aleluya, Tov Umachol. Aleluya, Minim Beugar. Kol Neshama tehale Adonai. Aleluya, aleluya. 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 La radio está con vos donde estés. Envíanos tu mensaje de WhatsApp 11 59 00 46 36. La radio está con vos. Radio Keilah 95.5.